bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla o segunda clase en esta maravillosa plataforma que nos ofrece la Compañía Nacional de Teatro en esta ocasión para continuar hablando del arte circense. Retomando un poco lo que hablábamos en el encuentro anterior, hablábamos acerca de los orígenes del circo y de las diferentes visiones que habían de cómo abordar el tema de la historia del circo dentro de lo que es la teoría circense, ¿no? Y bueno, habíamos citado allí, hay diferentes posturas. Yo estudio mucho a un gran maestro de la historia del circo, el mexicano Julio Rebolledo. Él nos ofrece una obra maravillosa llamada La fabulosa historia del circo en México, donde también hace todo un estudio de lo que es el concepto del circo y su evolución, e incluso los términos o los usos del término circense. Recordábamos un poco leyéndolo que el circo como término no solamente es el espacio físico, ¿no?, que también obviamente es uno de los conceptos del circo, un espacio físico donde se representa un espectáculo de malabaristas, de acróbatas, funambulistas, etc. Y también es el arte de lo extraordinario. Hay un debate dentro de las artes escénicas. Algunas personas piensan que hay una diatriba allí de que si el circo es teatro o no. Hay una gente de circo que dice que no. Digamos que yo, lejos de tomar una postura en este momento al respecto, lo que sí identifico son algunas particularidades que tiene el arte circense que, a mi modo de ver, valga la redundancia, particularizan como un género de las artes escénicas que tiene cosas muy específicas, como el trabajo en escena de lo que es un equilibrio precario, lo que es el riesgo verdadero, ¿no? Hablábamos también que el circo requiere eso, no solo la destreza, esa fascinación que causa la destreza de ver una persona cómo manipula objetos rítmicamente en el aire, montado en un cable a 12 metros, ¿no? La posibilidad real del accidente forma parte de la fascinación circense, ¿no? El Jean Genet, mucha gente de teatro por supuesto lo conoce, en su texto Para un funámbulo, él habla, es un texto muy filosófico acerca del quehacer del circo y un texto bellísimo para los que hacemos circo y que hemos vivido digamos, el vértigo del riesgo físico real en escena. Y él decía que el artista de circo debe, digamos, resignarse al pánico definitivo, al miedo, debe resignarse incluso al accidente, ya que la dramaturgia del circo así lo exige. El artista del circo se encuentra en el medio de la pista, iluminado, enfrentado a una oscuridad de miles de pares de ojos que te miran, que te juzgan y esperan tu caída. Y la fascinación del circo pareciera es también esa fascinación del morbo de esperar que caigas o que se te caiga y maravillarse cuando no se cae y cuando ocurre la proeza humana del vuelo y esa fascinación que incluso no hace falta, por así decirlo, intelectualidad. El circo fascina en un primer momento porque es un lenguaje compuesto de imágenes muy fuertes, de una simbología también muy concreta, donde el riesgo, ¿verdad?, ese hálito que envuelve ese convivio circense, causa una fascinación en todo el público, ¿no? No creo tampoco que el público sea algo específicamente un espectáculo para niños, ¿no? Creo que es un espectáculo para quien se deje llevar por esa magia.
Entonces, bueno, vamos continuando un poco en nuestras reflexiones del circo. Hablábamos que después de todo ese origen diverso que tuvo en diferentes culturas, como Persia, como la India, como China, las culturas greco-romanas del Mediterráneo, las culturas mesoamericanas y andinas, el circo tiene, bueno, un devenir muy grande, llega a ser representativo en China, muy importante. Se hablaban de los 100 juegos circenses. De hecho, durante todo ese periodo de las dinastías, los artistas de circo eran incluso los que recibían las grandes recepciones diplomáticas, ¿no?, de los chinos en esa época de la Ruta de la Seda. E inclusive muchos artistas de circo esclavos eran regalados, ¿no?, eran como una ofrenda de buena amistad en el ámbito diplomático chino de la antigüedad. Luego de la Edad Media, y hablábamos también del circo moderno, eso que conocemos como circo, o esa imagen del circo que tenemos importante. Importante decir que ese circo moderno nace en el siglo XVIII y nace a partir del caballo. El caballo es, digamos, un elemento importantísimo dentro del espectáculo circense. De hecho, el origen moderno se debe al caballo, y podemos ver diversos actos que tienen que ver con el ecuestre. Y poco a poco, la imagen del payaso también fue posicionándose cuando nosotros hablamos de ese periodo clásico del circo. A partir del Mayo francés, en 1968 y principios de los años 70, sobre todo en Francia, muchos artistas, no nace específicamente en Francia, pero bueno, tomando como referencia Francia, muchos artistas del teatro de calle empiezan a utilizar técnicas del circo tradicional para, de una u otra manera, involucrarlo en las puestas de escena y generar nuevos lenguajes escénicos, ¿no? Esto, por supuesto, se populariza también en el mundo, en Quebec, sobre todo en Canadá, en Australia, luego ya en los años 80 en Sudamérica también, y ocurre un fenómeno importante para el nacimiento de lo que llamamos circo contemporáneo. Como todo lo contemporáneo viene de una raíz, digamos, tradicional, y busca nuevos elementos para la expresión, ¿no? Es así como surgen grandes compañías, de las cuales todos tenemos referencia del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil nace en Quebec en el año 74. En Francia hay notorio la cantidad de circos contemporáneos que surgen en los 80, en los 90, el Circo Plum, por ejemplo, el Circo Baroque. En Sudamérica también empiezan a surgir muchos artistas de circo que ya no están en la tradición familiar, y hay un elemento importante que es la aparición de las escuelas de circo, ¿no? Las primeras escuelas de circo vienen, bueno, desde la escuela de Moscú, que fue fundada en la década de los 20, si mal no recuerdo, en 1920. Hubo escuelas, bueno, en China, escuelas de más de 400 años, pero tomando como referencia este movimiento del circo contemporáneo, surgen escuelas en Europa del Este, en la época del bloque socialista, como en Hungría, en Bulgaria, en Kiev, en Ucrania. En América Latina tenemos la experiencia importantísima de la Escuela de Circo de Cuba, de la Escuela del Circo Criollo en Argentina, en la Escuela de Río de Janeiro, que nace en 1982, y es cuando el conocimiento de las artes del circo sale de la tradición familiar, se convierten en objeto de estudios y por supuesto, se alimenta todo este movimiento que hemos llamado circo contemporáneo. Dentro de lo que es el circo contemporáneo, existen como varias corrientes. Obviamente la corriente artística, que es la que todos conocemos, la que venimos hablando. Se diferencia esta corriente del circo contemporáneo en su corriente artística al circo que llamamos tradicional o el circo de familia, porque bueno, hay un elemento que diferencia lo que es la puesta en escena.
Si nosotros vemos lo que es el circo tradicional o el circo de familia, el que conocemos, el circo clásico, es un espectáculo que tiene una sucesión de números en lo que prevalece la destreza. Por eso los presentadores utilizan lo nunca antes visto, esas frases maravillosas como lo más difícil, cada vez más difícil, lo nunca antes visto, porque tiene que esa dramaturgia se centra en la destreza, ¿no? Y podemos ver grandes proezas como por ejemplo un famoso funambulista llamado Cargualenda que hizo a 12 metros en un cable tenso una pirámide de 7 personas, ¿no? Por ejemplo, algo verdaderamente extraordinario. Hay un presentador en esta puesta en escena del circo tradicional que él va de alguna manera llevando este espectáculo y nos va llevando de un acto a otro, en el cual él significa el único encadenador de esa sucesión de números. Digamos que básicamente esa sería la puesta en escena clásica de un espectáculo de circo tradicional. Y en el circo que llamamos contemporáneo o nuevo circo, o circo nuevo, como le dicen algunos en México también, la puesta en escena da una importancia mayor a la expresividad. Es decir, esta destreza o este movimiento corporal extraordinario, ¿verdad?, que ve en la complejidad y en la destreza, su arte se pone en función, inclusive podría llegar a decir que se subordina a lo expresivo, ¿no? Ya podemos hablar no solamente del acto acrobático, sino también del gesto acrobático y cómo todos estos números de circo responden también a una historia o a un guión o algo que se quiere comunicar y se van hilvanando por la misma historia. A veces se van hilvanando con algunos personajes que van llevando la historia, que digamos sería como esa transformación del presentador, o simplemente en la misma puesta en escena se va hilvanando una historia a partir de estos números de circo. Números de circo que siguen teniendo su propia dramaturgia en sí mismo, ¿verdad?, en su forma clásica, que tiene que ver con ir de un elemento, digamos, de menor complejidad a uno de mayor complejidad, que eso genera esa comunicación con el público, esa expectativa que tiene quien aprecia, ¿no?, esto. Y bueno, los elementos de las demás artes escénicas, como la danza contemporánea, el ballet, sobre todo en lo que es la formación del circo, el ballet es muy importante también. Y surgen, bueno, estos espectáculos increíbles como los que mencioné. Tenemos circo contemporáneo no solamente en Europa o en Estados Unidos, en Asia también, hay un circo contemporáneo chino, en Sudamérica tenemos el ejemplo increíble, tengo por acá, voy a citar algo ahí, en Sudamérica tenemos una gran compañía de circo contemporáneo llamada La Tarumba, que le han editado este libro maravilloso, un viaje de verdad por toda una propuesta de circo contemporáneo latinoamericano. Y dentro de ese circo contemporáneo, hemos hablado de su vertiente artística, tiene también un hijo, por así decirlo, que es el circo social, ¿no? Hay también como mucha divergencia en cuanto a este término, y al igual que con el circo contemporáneo, mucha gente dice que todo circo es contemporáneo, tanto el que hace una familia que vive de pueblo en pueblo, como el que puede hacer una compañía en una gran ciudad con espectáculos donde mezclan ópera y mezclan teatro. Sin embargo, dramatúrgicamente hay una diferencia, y quizás ese circo contemporáneo es para definir ese circo que obedece a una expresividad y una puesta en escena. De esta misma manera, el circo social, muchos dicen, bueno, el circo todo es un acto social y todo circo social. Sin embargo, esa terminología del circo social, que se empezó a utilizar, digamos, abiertamente en los años 80, tiene que ver con una vertiente del circo como una herramienta para la transformación social. Por así decirlo, en grandes términos, el circo contemporáneo tiene
una vertiente artística, tiene una vertiente social, ¿verdad? Donde podemos encontrar proyectos donde trabajan, por ejemplo, con poblaciones que han sufrido algún conflicto bélico, Payasos Sin Fronteras, Payasos en Rebeldía, que hacen el Festiclown en Palestina, donde el circo es un medio para la intervención y la transformación social y generar espacios de convivencia, espacios de solidaridad, donde un lenguaje tan importante y tan llamativo como el circo que convoca, puedan generarse otros procesos, ¿no? En otro orden también, de otra vertiente, muchos autores le han llamado la vertiente, digamos, terapéutica del circo, que tiene que ver ya con algunos elementos, algunas técnicas, algunas dinámicas circenses abocadas al mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación, puede ser de enfermedad, de reclusión, problemas, digamos, de la sociedad moderna, estrés, comunicación, qué sé yo, hay todos unos estudios, una serie de aplicaciones del circo en este ámbito. Volviendo al circo social, que es muy importante, el circo social es muy fuerte en América Latina, muchísimos proyectos, artistas de circo que generan una conexión con su territorio y ponen en práctica todos estos saberes para de una u otra manera, la promoción de derechos de niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, para garantizar algunos derechos a la recreación también, y como dije antes, el tema formativo en relación con el territorio y con el contexto social. Entonces, un poco para concluir, tenemos que el circo contemporáneo se diferencia del circo tradicional por los elementos de la puesta en escena, ¿verdad? O la puesta en pista, como en Francia, en otros países ya se le llama a la persona que hace la puesta en escena dentro del circo. Esa puesta en pista del circo contemporáneo va en relación a, o subordinada a la expresión, que tiene que ver con algo que se quiere comunicar, y el circo familiar, o el circo tradicional, tiene que ver con una dramaturgia basada en la destreza y en ofrecer y en expresar esa destreza de lo nunca antes visto o de lo venido de muy lejos o lo maravilloso, lo más maravilloso, lo más increíble, lo más espectacular. Por ahora esto es todo, nos veremos en la próxima clase donde hablaremos un poco del circo en América Latina, el circo en Venezuela y un poco de la actualidad de las familias de circo en nuestro país. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y